La semana pasada, para cambiar de tema y conversar con nuestro invitado, a mí me llamó la atención algo y lo discutimos aquí nosotros tres con los oyentes. Se recuerdan que, pues no sé si fue al principio de esta semana, nuevamente, cada cierto tiempo, no sé si el Ministerio Público o el órgano judicial saca la bandera de, de las multas de Odebrecht. Correcto. Si Odebrecht ha pagado, si Odebrecht no ha pagado, etc. Y yo le comentaba a ustedes que cada vez que yo veo esa noticia, me acuerdo del perro que trata de morderse la cola y no la alcanza. Porque parece que es un círculo vicioso. O sea, Odebrecht fue encontrado culpable y además confeso, pues Odebrecht dijo, sí, pagamos en Panamá, pagamos coima con la caja 2, a fulano, a sultano, al que todavía no sabemos todos los nombres, ya sabemos uno por lo menos, o el jefe de un grupo, ya lo sabemos cuál es, a fulano, listo. Entonces la autoridad panameña dice, ajá, como usted es confeso y usted declaró esto, usted es culpable. Y usted está obligado a pagar una multa de ¿cuántos son? 200 y pico millones, algo así, ¿no? 220 millones de dólares. 220 millones de dólares que lo podrá pagar en plazos, ¿no? Bien. Y entonces comenzó y Odebrecht pagó. De pronto Odebrecht dejó de pagar. ¿Y por qué dejaron de pagar? Dice Odebrecht, no, pero es que el gobierno nos debe una plata de las obras que hemos avanzado o que estamos por concluir y no nos las han pagado. Y si no nos las pagan, ¿cómo le pagamos? Y empieza esta historia cada cierto tiempo a dar vuelta. Yo me quedé con esa inquietud y me fui a averiguar, bueno, después de todo, ¿con quién podemos hablar de la empresa para que nos explique la versión? Porque escuchamos nada más un lado de la versión, Flor. Sí. Y pude saber que el abogado que representa a la empresa en este tema es don Oswaldo Fernández, efectivamente, abogado de profesión, a quien todos aquí conocemos y quien siempre es muy gentil al hablar con los medios de comunicación social. Don Oswaldo Fernández, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Buenos días, Flor. Buenos Buen días día. a todos los que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad. Tú has dicho algo muy correcto. Escuchamos una versión, ¿verdad? Pero no siempre escuchamos la otra versión. Entonces existe una distorsión realmente en lo que está ocurriendo. Ahora bien, yo prefiero someterme al cuestionamiento de ustedes, a las preguntas que ustedes Usted tengan. sabe, don Oswaldo, ¿usted sabe por qué me motivé a que lo ubicáramos? Yo sabía que no iba a dar la oportunidad de preguntarle, porque esta misma semana también yo recibí una infografía donde mostraba en los Estados Unidos la cantidad de obras públicas y privadas que Odebrecht está desarrollando actualmente en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos Odebrecht también fue encontrado culpable. Y las Correcto. multas y las deudas y etcétera, pero sigue desarrollando obras públicas y privadas allá. La pregunta es, en el caso de Panamá y estas multas, Odebrecht es una transnacional que tiene usted en Brasil. Pueden jalar el teléfono y decirle, oye, de allá de Brasil, mándame la plata que hay que pagarle al Ministerio Público de Panamá. Eso puede ser. Eso no puede ser, eso no es así. Y no es así. Primero te voy a contestar y después te pido el permiso para dar una explicación también, porque yo entiendo perfectamente el sentir o el pensar de las personas cuando cuestionan y dicen, hombre, ¿por qué tenemos que pagarle para que nos pague, etcétera? Y no es así por una sencilla razón. Odebrecht es una transnacional, correcto, tú lo mismo lo has dicho, con operaciones en más de 13 países en el mundo en su momento, con más de 100.000, casi 200.000 empleados o colaboradores, ¿no? En Panamá eran 10.000 colaboradores en su momento. Y digamos, cada país se maneja independientemente. Ahora bien, los dineros que salieron de Panamá a Suiza o a Estados Unidos o a Brasil, recuerden que esta investigación se genera con una tríada entre Estados Unidos, Brasil y Suiza, ¿no? Y ellos son los que le informan a Panamá. Esos dineros están incautados por los ministerios públicos. No es que la empresa lo tiene más, la empresa en Brasil está intervenida
¿no? Correspondería al Ministerio Público panameño hacer lo que supuestamente escuché que van a hacer con Estados Unidos en el caso de los hermanos Martinelli, que le van a pedir parte de los dineros que hay allá. Correspondería al Ministerio Público pedirle a los ministerios públicos de los otros países, en este caso esencialmente Brasil, de los dineros que están incautados ahí, pero la empresa no tiene disponibilidad de esos dineros. Y comercialmente la empresa está en un estado de intervención por quiebra, ¿no? En Brasil. Así que esa es una hipótesis del Ministerio Público que nos han dicho siempre. Dígale a Brasil que les manden dinero acá. Brasil no puede disponer porque hay una intervención judicial, hay una intervención del Ministerio Público, e incluso lo que sería aquí el Tribunal de Cuentas también tiene intervenida la empresa. O sea, la empresa está siendo manejada por interventores. Don Oswaldo, significa que en el caso de Panamá, la oficina de Odebrecht Panamá tiene que pagar la multa que le puso el sistema de justicia con los recursos de Panamá, o sea, de la oficina de en Panamá. Correcto, correcto. Eso fue, mire, voy a hacerles por eso les dije que con la venia a ustedes, una explicación, ¿no? Cuando se da la situación que explota de las investigaciones que hacen Estados Unidos, Brasil y Suiza conjuntamente, y que le informan a todos los países, incluyendo Panamá, mira, a ustedes se les causó un perjuicio de tanto, aquí están las pruebas, ¿no? Porque no fue Panamá, ni fue México, ni fue Perú que iniciaron las investigaciones, fueron Estados Unidos, Brasil y Suiza. En ese momento, eso fue allá por el año 16, 17, nosotros que somos abogados externos de la empresa, antes de todo esto, de que la empresa llegó a Panamá, el 15 de febrero de 2017 concurrimos a la Procuraduría a manifestarles que en función de todo lo que se estaba probando afuera y se estaba diciendo, la empresa tenía intención de llegar a un acuerdo y se dio como buena voluntad un pago de $10 millones. O sea, sin saber siquiera si se iba o no a hacer algún acuerdo. Es más, en ese momento la discusión entre el órgano judicial y el Ministerio Público era que los casos del sistema inquisitivo mixto, como es este, no tenían regulados los acuerdos, sino había un proyecto en la Asamblea, pero no había sido aprobado. Hacía 2 años había sido presentado por la Corte, porque el sistema acusatorio en el 220, artículo 220, sí regulaba los acuerdos de pena y los acuerdos de colaboración. Entonces, eso traía un problema jurídico de inconstitucionalidad porque había fueros y privilegios a favor del sistema sobre el otro, pero todavía no había sido aprobado. Después fue aprobado el hacer acuerdos en el sistema inquisitivo, que era lo que jurídicamente competía. Entonces, la empresa hace una negociación con el Ministerio Público. Y aquí vienen cosas muy importantes que es bueno saberlas. El acuerdo tiene 2 ejes temáticos fundamentales. Uno es la colaboración eficaz, ¿no? Son más de 13 países en los que Odebrecht tenía actividades, casi 200.000 colaboradores, y de eso la parte que se conoce como el sistema estructurado eran 77 personas que sabían lo que estaba pasando, ¿no? Con la caja 2. Y de esas 77 personas, en Panamá era una, y aquí habían 10.000 colaboradores, ¿no? Entonces, cuando se le plantea eso y las personas, los ministerios públicos llegaron a acuerdo que fueran sancionadas en sus respectivos países, se firma el acuerdo donde se compromete, reitero, 2 ejes temáticos: colaboración eficaz y el pago de la multa. De acuerdo con la ley, la multa debe ser el doble del daño, y el daño que se tipificó en ese momento y se cuantificó fue de 60 millones, por tanto la multa se puso en el doble, 120 millones. Y bueno, el Ministerio Público dijo, además de eso, ustedes usaron el sistema bancario panameño, el sistema para lavar dinero, por tanto vamos a poner, esto fue así
mutuo propio del Ministerio Público, 100 millones más. Y ahí se acuerda 200 millones. Adicional a eso, que no está en el acuerdo, Panamá se compromete a medidas de mitigación, a hacer un compliance con los, ese compromiso se hace con Brasil, Estados Unidos, Suiza, pero incluye a todos los demás países. Y una de las cosas que señala el acuerdo de colaboración eficaz con multa, ¿no? Una de las cosas que señala es que se deben preservar las fuentes de trabajo en Panamá, ¿no? Eso es Ese parte del acuerdo, acuerdo, doctor Fernández. eso fue parte del acuerdo. Preservar la fuente de empleo. Exactamente. Y eso está en la página 11, en el numeral 12 del acuerdo, expresamente señalado. Ese acuerdo se manda a la Contraloría para que la Contraloría emita una opinión. La Contraloría emite una opinión favorable. O sea, una vez que la empresa y el Ministerio Público habían negociado el acuerdo, se le manda a la Contraloría que emite una opinión favorable y de ahí se lleva a homologar donde un juez, ¿no? Que en este caso fue el juez 12 de circuito, el juez Carrasquilla, quien homologa el acuerdo. En cuanto a la colaboración eficaz, mire, alrededor de 50 millones se han recuperado en relación a la colaboración eficaz de bienes que están fuera, ¿no? Porque la persona involucrada dio nombre, esos nombres, otras personas celebraron otros acuerdos y dieron otros nombres, y así eso fue una ramificación, ¿no? Que se fue dando de actividades. Entonces, ¿por qué se hace esta negociación? Primero, la empresa tenía una gran empleomanía en Panamá. Yo no sé, hoy en día tienen 1.300 personas. No sé el resto, las 8.000 y pico, dónde estarán o qué estarán haciendo, ¿no? En segundo lugar, nunca nadie cuestionó la calidad de las obras, ¿no? Jamás. O sea, ese no fue un cuestionamiento que se dio y se dijo, no, que lo que ustedes hacen no sirve, ¿no? Se cuestionó sobre costos, sobre precios, corrupción, blanqueo de capitales, y la empresa lo aceptó, ¿no? Lo aceptó y colaboró. Algo que a veces no comprendemos es que una corporación jurídica no es una persona, es un grupo de personas. Y fíjense, en Panamá eran 10.000 y solo uno sabía, pero pagaron todos los demás, ¿no? Entonces, dentro del acuerdo está eso. A la empresa no se le interdictó para realizar actos públicos, ¿no? El único cliente que tiene la empresa en Panamá es el Estado. Y el Estado le adeuda un montón de dinero. Espérese ahí, don Osvaldo, espérese un segundo. Okay. Ahí, algo acaba de decir. La empresa Odebrecht puede entrar en licitaciones, o sea, está habilitada dentro de todos los acuerdos y las multas, y estos no la inhabilitaron. No, jamás. Muy por el contrario. Se dice que para preservar la funcionabilidad de la empresa y mantener las fuentes de trabajo, ¿no? Y le estoy diciendo, si tiene el acuerdo, en la página 11, número 12, está esa parte del acuerdo, aprobado, homologado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica lo que ocurre es que cuando, primero, en el gobierno anterior a la empresa se le dijo, le pedimos que no concurra a ningún acto público. Así, o sea, sin ningún fundamento jurídico. La empresa dijo, hombre, nosotros estamos tan apaleados que para qué vamos a ir a actos públicos en contra de lo que dice el gobierno, ¿no? Y en segundo lugar, cuando se va a los actos públicos, la empresa tiene como lepra con COVID, con viruela del mono. Entonces la gente de una vez queda, ¿no? Mira, a mí me ha pasado hasta en el registro público que me dice, esto se trancó, pero ¿por qué es Odebrecht? Y digo, ¿pero legalmente hay alguna razón? No, pero es que es Odebrecht, usted sabe, licenciado. Entonces, la empresa no se ha ganado ni un solo acto público, pero tampoco se le está pagando lo que se le debe. A pesar, reitero, a pesar de que cuando llegan al acuerdo de pena y todo lo demás, la empresa queda habilitada para seguir funcionando en el territorio nacional. Totalmente habilitada, y lo dice el acuerdo, ¿no? Lo dice el acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que existe una deuda, ¿no? La empresa ya ha abonado, y aquí voy a leer, porque no
no manejo los números de memoria, 52.7 millones a la deuda, ¿no? Y ahorita mismo tiene pendiente un pago de 38,9 millones. El juez Héctor Sarsavilla, que es el juez que tiene que ver ahora mismo con el cumplimiento de la pena, ¿no? Ordenó la retención de créditos por 18 millones al Metro de Panamá, 15,5 millones a Miviot y 8 millones a Aeropuerto de Tocumen, lo cual da arriba de los 38,9 millones que se debe, ¿no? Nosotros planteamos una cesión de crédito. Desafortunadamente, el Tribunal Superior en apelación, nunca entendí y no lo termino de entender, dijo que la cesión de crédito era una figura comercial y no del derecho penal. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, nosotros dijimos, bueno, si el Estado le debe a la empresa más de lo que la empresa le debe al Estado, que ni siquiera entre a la empresa, que pase directo allá. Nos dijeron, no, aquí eso no es una figura comercial, aquí no puede haber cesión de crédito. Pero ni hay cesión de crédito, ni el Estado le paga las deudas. No, entonces nosotros planteamos un fideicomiso. Dijimos, bueno, vamos a hacer un fideicomiso. Y un fideicomiso que lo maneje el Banco Nacional de Panamá, alimentado con los créditos que tiene Odebrecht a su favor y cuyo beneficiario va a ser el Tesoro Nacional. Igual, eso no lo entendemos, eso no lo entienden. O sea, entonces, al final el juez Sarsavilla comprendió perfectamente lo que está pasando. Y el juez Sarsavilla le ordena a las empresas que reciban, a los entes del Estado, que reciban a Odebrecht para llegar a un acuerdo. Porque, ¿qué ocurre, Edwin y Flor? No todo lo que se le debe a Odebrecht es de Odebrecht. No sé si me explico. Hay proveedores que hay que pagarle, hay cargas de los trabajadores, caja de seguro social, impuesto de renta, ITBMS que hay que pagar. Algo muy importante, y cuando ocurrió el accidente el año pasado, en mayo, en México, me aterré y lo dije en una audiencia y dije, eso no va a ser responsabilidad si ocurre aquí de Odebrecht. Entonces, si recuerdas que se hundió el Metro de México. Ajá, una ruta, una línea. La ruta 12 se hundió. ¿Y por qué se hundió? ¿Qué dijo la empresa noruega ahora que la están sacando después que hizo el peritaje? La empresa noruega dijo falta de mantenimiento. Hay que pagar un mantenimiento mensual a una empresa francesa que lo da. Si ese mantenimiento no se paga, no se paga, ¿qué va a ocurrir? Va a colapsar el metro. Y no va a ser culpa de Odebrecht. Estamos hablando del metro. Del metro, ¿no? Del metro. Oiga, hasta me ha puesto a mí nervioso. Nosotros le hemos dicho al juez, y que lo ha comprendido perfectamente, si el metro nos debe 20 millones, que salga de ahí la reserva para pagar esos gastos y lo que queda al Estado, porque alcanza. Mire, la orden que dio el juez de que nos atendieran, nadie la cumplió. El MEF no la cumplió, la Contraloría tampoco, el MOP tampoco y el MIBIOP tampoco. Solo el metro precisamente se reunió con funcionarios de la empresa, porque el juez dijo, reúnanse, lleguen a acuerdo para que se saque todo este tema de... además, se me quedaba en el tintero, en el Metro de Panamá hay un socio consorcial que tiene el 40%, que no tiene nada que ver con la multa, ¿no? Pero con todo y eso, de las deudas que hay, es suficiente. Ahora, una consulta, doctor Osvaldo, porque yo me remito al caso de Colombia. En Colombia, sí, el Estado sacó a Odebrecht del juego. Odebrecht no puede licitar en Colombia como lo puede hacer en Panamá, pero Odebrecht sí le dijo al Estado colombiano, está bien, usted me puede votar, pero usted me tiene que pagar. Y metió una demanda. ¿Ustedes aquí en Panamá se han planteado el hecho de demandar al Estado? Mire, demandar al Estado sería irse a un juicio arbitral, ¿no? Con un acuerdo que tenemos que hay que cumplirlo. El Estado lo único que tiene que tener es la buena voluntad de cumplir la parte que le corresponde. A contrapelo de lo que acaba de mencionar Colombia, que para mí no fue el mejor ejemplo,
Perú también echó para atrás. Te pongo lo que mencionó Edwin hace un rato, Estados Unidos. Estados Unidos le dijo a Odebrecht, ve acá, ¿tú sabes qué? Tú me vas a pagar a mí en 2 años, no en 20, ni en 15, ni en 18, como ha hecho los otros países. Y tú me vas a hacer las obras, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad o la política de ellos? Ellos señalan que la empresa es número 1 en calidad, ¿no? Ellos no tenían tampoco ningún cuestionamiento. Es más, hoy en día la administración del aeropuerto de Miami lo sigue manteniendo Odebrecht, que ha tratado de renunciar y no lo permite. Ya pagó la multa en Estados Unidos. Estados Unidos le sigue dando obras y la política de ellos, por eso es que son la primera potencia y nosotros seguimos siendo países subdesarrollados. Yo no estoy perdiendo. Yo estoy contratando una empresa número 1 de alta calidad en sus obras y no me está costando tanto porque ellos me están pagando. Claro, De todas maneras, yo tengo que hacer la obra, de todas maneras le tengo que pagar a alguien. Mire lo que está pasando en Colombia, claro, todo el desastre que hay. Lo sé Fíjate, de primera mano. Quedaron muchas obras inconclusas y eso es verdad. Y el Estado colombiano, muchos criticaron el hecho de darle una patada a Odebrecht y sacarlo con las obras inconclusas. Pero aquí usted menciona algo que es importante, que tiene que ver con ese arbitraje al que se pudiese llegar con una demanda, pero es que el Estado no está cumpliendo un acuerdo que hizo con ustedes. Sí, estamos conscientes de eso, pero estratégicamente, desde el punto de vista jurídico, no es conveniente. O sea, si tú tienes un acuerdo, cúmplelo, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Llegar a una demanda arbitral contra el Estado y todo lo demás ya sería el extremo, ¿no? El extremo. Mira, hay una diferencia a veces por la experiencia. Los abogados viejos sabemos que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Así es. O sea, yo he tenido pleitos de 21 años, de 24 años, 25 años, y al final termino perdiendo, aunque gané. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Bueno, que el Estado pague, que nos permitan participar en las licitaciones sin tanto. Mira, no voy a mencionar la institución, se va a una licitación, la institución nos da un certificado y la misma institución después saca a la empresa porque el certificado que dieron tenía un error, que lo dio la misma institución. De eso estamos claros y yo creo No, que... claro, no estamos claros. No, pero a ver. Yo les tengo cuentos de terror, porque este país es demasiado chico y casi todo se sabe. Yo tengo historias de terror en el área para no mencionar la institución, de peores cosas que las del certificado que acaba de contar Osvaldo Fernández. Empresas que llegaron de afuera, que se ganaron licitaciones, porque esto es algo que creo que Osvaldo Fernández lo tocó muy tangencialmente. Tú te ganas una obra grande, y yo no tengo por qué saber eso. Y cuando tú te la ganas, dices, no, yo tengo toda la experiencia para hacerlo, buscas a subcontratas a empresas para que te hagan esto, aquello y lo otro. Y cuando esa empresa grande fue a tocarle la puerta, eso me enteré, a Odebrecht dijo, sí, yo te puedo ayudar en eso. Cuando en el Ministerio X se enteraron de eso, dijeron, no lo puedes hacer. Y la empresa dice, no, pero si yo contrato a quien yo quiera. No, pero si tú no quieres tener problema con este gobierno, tú no puedes contratar. Entonces. Ahora, una consulta, y ya para cerrar este capítulo, para darle el paso al profesor. Don Osvaldo, ¿qué va a pasar con el aeropuerto de Tocumen? Porque el aeropuerto de Tocumen, ustedes seguían presentes allí. Tocumen S.A. rescinde ese contrato, llama a una nueva licitación, hay una adenda y viene un proceso protocolario fastidioso que usted debe conocer muy bien. ¿Odebrecht tiene pensado demandar a Tocumen S.A.? Bueno, ya hay ahí sí hay un juicio arbitral que presentó Tocumen con una demanda de reconvención que presentó la empresa. Yo no soy el abogado en ese juicio arbitral, son unos abogados norteamericanos que lo están llevando. Y ya eso está planteado, ¿verdad? Es una lástima porque lo que faltaba no era tanto, eran detalles, lo que se llama obra muerta, algunos detalles que a última hora se pidieron que se cambiaran. Pero bueno, la empresa decidió, y nosotros percibimos, yo espero estar equivocado, una actitud hostil hacia la empresa. No digo que
que no la entiendo, sí la entiendo, definitivamente, ¿no? Claro que sí, pero yo creo que la empresa, fíjese, una de las cosas que la empresa se comprometió, que lo dije hace un momento, son las medidas de mitigación de compliance. Y la empresa estuvo intervenida por una persona designada o recomendada por el gobierno de los Estados Unidos para hacer el compliance a nivel mundial. Y esta es la certificación, no sé si se logra ver, ¿no? Que se le da de a partir del 2021 al 2024, ¿no? Donde la empresa se le certifica que tiene ya las buenas prácticas de no corrupción. Las personas, las 77 personas que estuvieron involucradas y que están identificadas con nombre, apellido, todo, ya no están en la empresa, ni siquiera los que eran dueños de la empresa, ya no están, ¿no? O sea, la empresa ha ido, tiene interventores en Brasil por todos lados, ¿no? Pero sigue funcionando, Brasil le sigue dando obras. Mire, yo te voy a poner un ejemplo chiquitito, chiquitito. Las aceras. Aquí se hicieron aceras en 3 lugares. Le hicieron 3 empresas diferentes. Hay 2 que se inundan y hay una que no se inunda. Adivina cuál es la que no se inunda, ¿no? Entonces, nada más tiene que ir a verla, ¿no? Las aceras que hizo el alcalde Blandón. Entonces, la calidad, que eso fue uno de los temas que se discutió en el acuerdo y que nadie objetó, nadie, ¿no? Porque incluso se le preguntó al MOB, se le preguntó sobre la calidad de las obras, ahí están, ¿no? Nos preocupa, y te lo digo públicamente, el tema del metro, de que en un momento dado no se le pueda pagar el mantenimiento. Y en el caso de Tocumen, las obras que faltaban, esas obras muertas que mencionó usted, ¿quién las está terminando? No sé porque la empresa tiene una presencia pequeña en Tocumen por el hecho de que se le dijo que saliera, se puso una demanda arbitral y todo lo demás, y hay demandas de reconvención. O sea, las 2 partes se han demandado arbitralmente. Vuelvo y te repito, no manejo los temas del arbitraje. Manejo temas arbitrales, pero no manejo de este caso. Lo maneja un equipo de abogados de Estados Unidos. Tengo entendido que estaban practicando hace poco las pruebas. Y me llama la atención porque en Miami la empresa le dice al aeropuerto de Miami: mira, ya nosotros pues no nos resulta muy rentable esta operación y vamos a dejar de manejar el mantenimiento, ni siquiera mejora del aeropuerto de Miami. Y el aeropuerto le dice: no, usted se queda, ¿no? Usted se queda. Entonces, don Osvaldo Fernández, en conclusión, a ver si le hemos captado. 1, Odebrecht está obligado a pagar las multas ante la justicia panameña con los dineros y los recursos que genera de Panamá. No correcto, con dinero o recursos del extranjero, sino con lo que se genera en Panamá. Expresamente el acuerdo no lo dice, pero financieramente es así. O sea, si el dinero salió de Panamá, el dinero de los sobornos o lo que sea salió de Panamá, ese dinero no está aquí. O sea, ya la empresa pagó, ese dinero se fue. En algunos casos se logró rescatar propiedades, en otros cuentas bancarias, en otros todavía hay dinero que se sabe dónde están, pero que no se han podido congelar, y eso es problema de los ministerios públicos, ¿no? Segundo elemento, don Osvaldo, Odebrecht, que no tenía yo eso claro, a pesar de reconocer las coimas, a pesar de confeso, a pesar de pagar multas, está habilitado para seguir haciendo obras en Panamá. Total y absolutamente. Y tercero, que sí me he quedado con la preocupación, más allá de qué va a pasar con Tocumen, donde ya hacía falta poco, ya sabemos que eso está en un arbitraje, es el tema del mantenimiento del metro. Hay que sacarlo del dinero, y eso se le aclaró bastante bien al juez y a la fiscal en su momento. Mire, las audiencias no solamente las ha pedido el Ministerio Público, las audiencias las hemos pedido nosotros también. Lo que pasa es que, bueno, se maneja una versión nada más, para que se aclare bien, porque si el metro sigue haciendo lo que está haciendo, vamos a decir, tiene que pagar 10 millones, entonces, congela 10 millones, aquí están 10 millones para el Estado, y no saca de ahí los gastos que hay que sacar. Vuelvo y digo, proveedores
¿no? Proveedores. Hay que pagarle al socio consorcial, que tiene 40%, Odebrecht no tiene el 100% del metro. Hay que pagar seguro social de los trabajadores, hay que pagar impuestos de renta, hay que pagar ITBMS, todos los impuestos que caigan por ahí, seguro educativo, etcétera, etcétera, y hay que pagar mantenimiento. Entonces hay una reserva, en el mismo contrato se dice que hay una reserva, y nosotros se lo hemos dicho al juez Sarsabilla, y él lo ha comprendido perfectamente. Sin embargo, fíjense que en la última conversación que hubo con el metro, que es la única institución que acató lo que dijo el juez, reúnanse, los demás no han acatado. El metro nos vuelve a hablar de la cesión de crédito. Y yo le dije a los abogados internos de Odebrecht, le digo yo, es que eso es lo que planteamos el primer día, ¿no? Que hubiera una cesión de crédito. Entonces dice, el metro dice, pero ¿por qué no aprueba una cesión de crédito y ya nosotros no tenemos ningún problema? Porque en la cesión de crédito nos dicen todo eso. Ellos tienen temor. O sea, cuando tú dices el nombre de Odebrecht, la gente que antes se sentía, wow, empolgada, contenta, pidiendo donaciones, pidiendo de todo lo otro. Hoy Odebrecht pues tiene COVID, viruela del mono, ébola, toda vaina, ¿no? Entonces, óyeme, y en cuarto y último punto también, que no deja de ser interesante todo lo que nos ha aportado en la mañana de hoy, está por escrito entonces, nos lo ha dicho 2 veces ya, en el acuerdo, que también el acuerdo llevaba implícito, o mejor dicho, está planteado en el acuerdo, no implícito, estaba explícitamente preservar las fuentes de empleo. Preservar la operatividad y funcionabilidad de la empresa y mantener los puestos de trabajo. Bueno. Numeral 12 de la página 11 del acuerdo. 8:06 minutos. Don Osvaldo Fernández, muchísimas gracias por este valioso tiempo y esta Gracias valiosa a ustedes información. por permitirme dar a conocer algo que yo entiendo perfectamente, que la gente no lo comprenda. Y todavía estaba sentado al lado de una abogada que me habían recomendado para un caso, y el abogado que me recomendó estaba enfrente, y entonces ella salió y que, oye, ¿cómo es posible que tengamos que estarle pagando a Odebrecht de la plata de nosotros, que eso es una sinvergüenzura? Entonces el otro la quedó viendo y le dice, hey, él es el que te estoy recomendando, es el abogado eterno de Odebrecht, por eso te lo estoy recomendando, porque sabes esa cosa. Entonces yo le dije, yo te entiendo, lo que pasa es que la gente no sabe estas interioridades, porque desafortunadamente pues no se ha podido explicar, se oye una versión. Y además existe eso que tú dijiste hace un momento, donde alguien va, como Odebrecht, a licitar, automáticamente los servidores públicos o directos le dicen, no, aquí no viene. O hacen como hicieron esa institución. Yo estoy seguro que ese certificado lo hicieron mal, es profesor, ¿no? Bueno. Gracias, don Osvaldo Fernández, muy amable.